dispepsia. Ustedes van a ver la primera manifestación que se tiene el paciente cuando va a la consulta, dice que me duele el migajo, dolor en el migajo, dice tiene gastritis, lo primero que uno dice es tiene gastritis. Y que hay una cosa que vamos a aclarar, el diagnóstico de gastritis es un diagnóstico histológico. Ya no es a priori es gastritis, puede que sea, ya, pero se quiere confirmación histológica. Entonces la mejor definición y el mejor diagnóstico a priori de momento va a ser dispepsia. Entonces, cualquier dolor en mi caso, primero me toca dispepsia. Lo que puede que la dispepsia sea secundaria gastritis, una úlcera o un cáncer, eso vamos a ver. Universal que dice es dolor, miren, dolor o ardor en el epigastrio, puede haber plenitud postprandial, puede haber saciedad temprana, en relación, frecuentemente está relacionado esto con la ingesta. Si el paciente ingiere algo, de repente tiene dolor o ardor en el epigastrio, tiene plenitud o tiene sensibilidad precoz, llenura precoz, pero este cuadro tiene que ser de un mes de evolución. Si cumple estos criterios, bueno, ahí está la definición de dispepsia, dolor o ardor relacionado evidentemente con los alimentos, puede caracterizarse por plenitud postprandial, saciedad precoz, pero digo, wow, hay algún problema. Tiene de ahí la palabra, dice, ¿qué significa dis, mal o dificultad? Pepsia, digestión. O sea, voy a tener una mala digestión. La pregunta es, ¿por qué tengo una mala digestión? ¿Por qué ese paciente está presentando estos síntomas? ¿Cuál será la causa? Entonces, si mi paciente tiene dolor, y como todos los pacientes vienen con dolor, ardor en el epigastrio, ¿ya? Entonces, a priori mi diagnóstico va a ser dispepsia. Pues cambio, no va a ser gastritis, ¿ya? Cuidado, eso primero es no va a ser gastritis, va a ser dispepsia, ¿ya? Voy a ver después, mi paciente tendrá plenitud postprandial, tendrá saciedad precoz. Vamos a ver que estos síntomas son fundamentales, ¿ya? ¿Qué es? Pero ¿qué traduce? Por ejemplo, si este dolor estuviese asociado a plenitud postprandial, ¿cuál es su traducción clínica? Por ejemplo, después de la ingesta, todos tenemos plenitud postprandial. ¿No? Es decir, todos estamos llenitos, hartaditos, estamos plenitud postprandial. Pero ¿qué es lo diferente en relación a, digamos, a lo fisiológico de lo patológico? Que la plenitud postprandial es permanente, es de 24 horas. Ahí está la diferencia. Por ejemplo, la plenitud de nosotros, ¿cuánto tiempo dura? Máximo 3 a 4 horas. ¿No? Depende del tipo de alimento. Si es sopa, líquidos, 2 horas, digamos, ¿no? Pero si es sólido, pues 3 a 4 horas. Es un promedio de 3 horas. La plenitud de ese tiempo. Y después, pues, no sé, ya siento otra vez, quiero comer algo, ¿no? Pero ya no tengo plenitud. Pero en este caso, esa plenitud ya es de 24 horas. ¿Pero qué traduce? Esto me interesa en la práctica. Si yo tengo plenitud, ¿qué creen que está pasando? ¿Qué creen que está pasando? Tengo plenitud. O sea, estoy lleno todo el día. ¿Qué significa? ¿Cuál podría ser el problema? ¿Dónde estaría el problema? En el estómago. Porque tiene dolor en el estómago, tiene ardor en el estómago, puede tener distensión en el estómago, pero la distensión asociada a la plenitud, ¿ya? Otra es la distensión abdominal, ¿no? Pero esta es la distensión, o sea, plenitud postprandial, pero lo que está en el epigastrio. ¿Pero qué traduce esto? Que digamos que yo tenga plenitud 24 horas o que yo tenga una saciedad temprana, es decir, ¿cómo algo ya está lleno? Doctor, no sé qué pasa, pero ¿cómo algo ya está lleno? ¿Qué traduce esto? En la práctica. ¿Qué traduce? ¿Qué traduce? Problema de vaciamiento. El estómago normalmente tiene que vaciarse en 3 horas. Si el problema no es, o sea, esto está alterado, ¿ya? Entonces el paciente va a tener estos síntomas. Plenitud. ¿Y cuál es la cosa que altera, digamos, el vaciamiento? Cualquier lesión que está localizada en ano, ¿ya? O en la primera porción del duodeno, que puede ser cáncer. Listo, cáncer. Imagínense, si usted se identifica, sabes qué es, qué significa y qué implica en la conducta, en el diagnóstico, dices, doctor, mi paciente tiene un problema para esto. Si esto le sumas, por ejemplo, plenitud postprandial, saciedad temprana, pérdida de peso, has hecho el diagnóstico. Cáncer de estómago, cáncer de ano.
Ya has hecho diagnóstico. Entonces, yo tengo que saber, ¿por qué hago énfasis en esto, chicos? Porque la mayoría de los pacientes que vienen a la consulta vienen por esto. Doctores, tengo dolor, ardor, que cuando como siento que el estómago lo siento lleno. Pero para nosotros, ¿qué va a ser? Pleno. ¿Ya? Como, apenas como poco y ya estoy lleno. Saciedad temprana, saciedad precoz. Me harto rápido. O sea, con poca comida estoy lleno. Y después, si a eso le suman, por ejemplo, vómito, ¿cuál es el diagnóstico? Si a eso le sumamos vómito, saciedad y vómito, ahí estoy confirmando que el paciente no puede, o sea, tiene un problema severo de crecimiento, porque el paciente ya lo está devolviendo, ya lo está devolviendo con el vómito. Miren, cada síntoma asociado implica algo. Eso es lo más importante. A mí no me interesa que se lo aprendan de memoria. O sea, me dice, sí, eso, todo lo que me dice. No, sí. Tiene que ser, ¿qué es? ¿Qué implica? ¿Qué me indica? ¿Qué puedo sospechar? ¿Vale? Entonces, si le voy sumando estos síntomas, el diagnóstico va saliendo. Ya va saliendo. Y le digo que esto es la clave de todo. Si usted le da una información clara a la inteligencia artificial, se va a dar diagnóstico. Pero si sabe que lo que le están dando. Pero si no sabe lo que le están dando y le dan otros síntomas inespecíficos, ya, el diagnóstico va a ser erróneo. La inteligencia sí ayuda en la precisión del diagnóstico. Te dice, doctor, mire, tu paciente puede tener esto, pero te sugiero hacer esto, o pedirle esto. Entonces, como te guía en el manejo, en el diagnóstico. Entonces, ojo, no se olvide, dispepsia. Síntomas de más de un mes de evolución, pero siempre es relacionado con la ingesta. Come, algo pasa. Come, algo pasa. Y estos síntomas se manifiestan en estos pacientes. Cuando yo voy a tener estos síntomas, digo, el paciente tiene dispepsia. Listo, ya he hecho el diagnóstico. Entonces, vamos avanzando. La dispepsia se divide en dos. ¿Sí o no? Evitar, por ejemplo, el paciente quiera comer mucho, le damos antagonistas de la leptina. Y no sé, eso para la obesidad. Pero ojo, te puede indicar, puedes manejar esto también. Pero en este caso, no se traduce esa tercio hormonal, por el tratamiento hormonal, no se produce mucho por estos síntomas. No hay mucha relación con estos síntomas, pero para obesidad sí puede utilizar. Bueno, el 80% es funcional, esto tenemos que saber, pero hay un 20% orgánico. Pero si ustedes ven esto, esta es literatura, como dicen, anglosajones de otros países. Pero nosotros, ¿cuál sería la principal causa de dispepsia? Acá en Bolivia, en Latinoamérica. Sí, pero ¿cuál sería de estas dos? ¿Cuál sería más frecuente? En nosotros es esto. En nosotros es esto. Uno puede confiarse y decir, pero doctor, dice la expresa 80% son dispersos funcionales allá, en Estados Unidos, en Europa, allá, ¿ya? Porque nosotros tenemos que determinar, por ejemplo, acá, todavía no tenemos coanicobacter, todavía estamos con nuestras dispepsias. En la mayoría, la dispepsia, digamos, en el caso de los síntomas del paciente, están relacionados con helicobacter y ¿ya? Entonces, en nosotros las dispepsias secundarias son más frecuentes que las funcionales. Sí, mire, ahora, cuando yo digo la dispepsia, doctor, es funcional. ¿Cuál es la definición? Según este consenso de Roma, dice, es un trastorno de interacción. Mire, ahora esto se maneja la interacción intestino-cerebro. ¿Ya? Es todo un capítulo de patologías que tienen muchas relaciones. O sea, todo lo que está pasando en el cerebro se traduce en el intestino. Hemos dicho la fibrosis funcional, la dispepsia funcional, el síndrome del intestino irritable, ¿ya? Todas esas alteraciones funcionales tienen que ver con esta interacción entre el cerebro, intestino o intestino-cerebro. Ese problema está arriba, doctor, ¿ya? Claro, son síntomas crónicos o recurrentes que se localizan en el epigastrio, ardor, dolor. Pero ¿por qué es funcional? Porque hay ausencia de causa orgánica. Por eso es funcional. Sea estructural, metabólica, sistémica, ¿ya? No hay una causa que justifique esta alteración. ¿Ya? Y en todo caso, vamos a hacer una endoscopia y la endoscopia es normal. Entonces, si tiene estos síntomas
Y la endoscopía es normal, digo, es una dispepsia funcional. ¿Ya? Si les coloco en el examen, le digo, este paciente tiene un síndrome de evolución con endoscopía normal, ¿es dispepsia funcional o dispepsia secundaria? Porque no hay alteración evidente en la endoscopía. Entonces, este es lo funcional. Vamos a lo otro. Esta dispepsia, esto es lo más importante. Miren, tiene dos síndromes. ¿Ya? El síndrome de dolor en el epigastrio y el síndrome de estrés postprandial. El paciente puede tener esto. Si solamente el doctor tiene dolor o ardor en el epigastrio. ¿Será importante esto? Pero hemos dicho es funcional. Es decir, la endoscopía es normal. Pero de repente tengo ardor y dolor en el epigastrio. Para el tratamiento, sí. ¿Ya? Porque el ardor o dolor en el epigastrio puedo tratarlo acá con ivermectina. Pero si el problema, digamos, es síndrome de estrés postprandial, tiene llenura precoz, tiene plenitud postprandial de 24 horas de evolución, ¿ya? Entonces, acá la endoscopía también es normal, porque esto es funcional. Entonces, ¿qué tratamiento daríamos en estos casos? Si el paciente no tiene nada estructural, no hay nada que altere su vaciamiento, pero tiene plenitud. ¿Qué medicamento estaría indicado en este caso, por ejemplo? ¿Qué medicamentos mejoran el tránsito gastrointestinal? No, eso es ¿qué medicamento mejora? Es decir, son procinéticos. Promueven un adecuado tránsito gastrointestinal. Los romperidona, metoclopramida, todos son procinéticos. Lo que hacen los procinéticos es aumentar la presión del esfínter inferior, mejora el vaciamiento gástrico y el peristaltismo intestinal. Entonces, con evastoparez o alteraciones funcionales, los procinéticos estarían indicados en este caso. Porque el paciente tiene llenura plena de yo voy a utilizar ese medicamento para mejorar esta función, ya el tránsito gastrointestinal. Entonces, ojo, estos pacientes pueden tener estas dos cosas. Ahora, les decía, en la práctica, ya, los pacientes, por ejemplo, acá que veamos a la consulta, tienen generalmente esto. Tengo dolor, ardor en el epigastrio, o sea, síndrome de dolor en el epigastrio, pero asociado a esto, bloque. Él tiene una sensación subjetiva de inflamación, siento que acá se limita, como pegaste bloque, pero más localizado en el epigastrio. Dice, tengo bloque. Cuando esto tiene dolor, ardor y distensión y relacionado con la ingesta, bueno, la mayoría está asociada a Waterpik. En la práctica, si yo tengo estos síntomas, ¿ya? Les repito, tengo que pensar siempre en base a si estos síntomas yo les asocio vómitos, cáncer, ¿ya? Cáncer renal, llenura precoz, tiene mucho, ¿por qué? Tiene problemas de vaciamiento, está tratando todo el día, problema de vaciamiento, ¿ya? Y le asocio vómitos, ha hecho el diagnóstico, es cáncer, ¿ya? Entonces, estos síntomas es importante saber qué son y qué implican el diagnóstico. Ahora, miren, la dispepsia funcional. Pues digo, gracias a Dios acá no tenemos. Bueno, yo en la consulta veo 1 o 2 pacientes, digamos, al mes. ¿Ya? Con buena suerte veo uno. ¿No? ¿Por qué buena suerte? Porque estos pacientes son difíciles de atender. ¿Ya? Si viene una paciente de sexo femenino y tiene todos los síntomas, le hago la endoscopía, ¿ya? El problema está así, tiene interacción cerebro-intestino. Son difíciles, la dispepsia es funcional, la pirosis es funcional. Son más frecuentes en el sexo femenino. Y empieza a ver, ¿cómo estoy en la edad media? Entre los 40, 30, 40, 50 años. Le hago todos los exámenes, le hago toda la endoscopía, le hago todos los exámenes normales, le hago hasta ecografía, algunas veces hasta tomografía hemos hecho. ¿Ya? Porque la señora dice que 2% dolor. Y miren, el paciente tiene un hemorroido, pirosis, síndrome irritable, el problema es, a veces, psicológico. ¿Ya? Entonces, en las mujeres tiene que ver eso. ¿No? Porque no se olviden qué pasa a esta edad de las mujeres, a los 40, 50 años. Es una alteración funcional en la mujer. ¿Ya? Si a eso usted le asocia problemas familiares, personales, entonces no. Se manifiesta, esa alteración psicológica se manifiesta con síntomas digestivos. Pues le dice, hay una interacción entre el cerebro y el intestino. Todo lo que pasa así repercute en el intestino, chicos.
Es lo mismo lo que a ustedes les debe pasar, porque ustedes tienen un examen, digamos, mañana de neuro, o día anterior de neuro, ¿no? Y a muchos estaban estresados, y algunos hasta diarrea les ha dado, ¿no? Y algunos hasta se estrellan por el estrés, ¿no? Entonces dice, mire, ¿cómo está conectado eso, el cerebro, con el intestino? Pasa el examen, tranquilo, ya estoy tranquilo, no me duele nada, no me duele nada, ¿ya? Y una paciente igual, mire, una paciente femenina, me dice, doctor, tenía todos los síntomas, ¿ya? Funcionales. No sé qué me pasa, me dice, no, igual, 40, 50 años, joven la señora. Voy al campo, no me duele nada, ¿ya? Estoy tranquila, pero apenas llego a la ciudad, ya dolor de estómago, ¿qué no puede comer? Que la comida más se da. Mis hijos me dicen ya, ¿por qué no te quedas en el campo y por qué pintas? Miren, como todo esto, lo que vivimos acá, claro, no es lo mismo la ciudad que era. Tiene que ver con ese estrés. Acá llega, claro, los problemas personales, familiares son demasiados. Entonces se empieza a manifestar todos los síntomas, ¿ya? Entonces yo tengo que ver que esto obviamente tiene que ver con esto, ¿no? Es realmente una enfermedad casi psicológica, esta integración hay entre el cerebro y el intestino. El paciente tiene una hipersensibilidad visceral. Es decir, esos síntomas que nosotros no los percibimos, ellos lo perciben de manera muy exagerada. El ardor, lo manifiesta de manera muy exagerada, ¿ya? Se dice que así no tiene un procesamiento central muy alterado, el vaciamiento gástrico retardado. Esto hace que, si el vaciamiento gástrico está retardado, ¿qué va a tener? Simplemente distrés postprandial. ¿Por qué? Porque el vaciamiento está retardado. Pero el problema está arriba, no es en el estómago, ¿ya? No está abajo. Generalmente está asociado a problemas psicosociales. Entonces, acá hay que tener mucho tino, ¿ya? Le hacemos todos los exámenes a la señora, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿qué hago con los pacientes? Son difíciles de manejar. Lo que hago es hacer a toda la familia, digo a la mamá, a la papá, a todos, le digo, mire, pero llegar a este diagnóstico, ¿cuánto creen que cuesta? Porque tengo que demostrar que no tiene nada, ¿ya? Más o menos en laboratorios me gasto entre 3.000 a 5.000 bolivianos, porque tengo que hacer pruebas hormonales, pruebas endoscópicas, tengo que hacer ecografías, hasta muchas veces tomografía, porque hay que demostrar que no tiene nada, ya nada, todo no es nada orgánico, es todo funcional. Le digo, gracias a Dios usted no tiene nada, está bendecida, ¿ya? O sea, tiene la suerte, y le hago asustar, ¿no? Señora, usted tiene cáncer. ¿Qué le pasa? Que le dijera eso. O sea, sus estudios han dado que tiene cáncer. ¿Cómo se sentiría? Dice el doctor, no, ¿cómo voy a tener cáncer? ¿Ve cómo le está bendiciendo a Dios? Y usted no tiene nada. Hay que ser sincero. Y cuando tú tienes empatía con tu paciente, le demuestras, y le demuestras que te haces interesador, el paciente, doctor, gracias. ¿Eso qué es? Y la familia también. Porque imagínese, señora, antes de llegar a mi consulta, ¿cuánto gastó? Ha ido por más de 10 minutos. Ha ido hasta por el psiquiatra ya, ¿ya? Y el psiquiatra peor todavía, ¿no? Me empieza a dar todos los medicamentos, también yo le doy una todo, ¿no? Agresiva, violenta. Ahí está el fin, porque está la sutileza que tiene, ¿no? Pero en general, en esta paciente nos gastamos entre 5.000 en hacer todos los exámenes de coco, pruebas funcionales, ecografía, endoscopía, hasta tomografía, ya hasta tomografía, ¿no? Buscando una causa. Y al final lo encontramos, ¿no? Pero nosotros es esto, ¿no? La distancia secundaria gástrica. Yo tengo que buscar, por ejemplo, si es mi paciente síndrome de distrés postprandial, tengo que buscar causas orgánicas. ¿Ya? Úlcera, cáncer, tengo que buscar causas orgánicas. En nuestro medio es muy frecuente. Entonces, miren, si tengo un paciente con esos síntomas de dispersia, pero además ha perdido peso, pero como decía el doctor, además tiene vómito, un vómito persistente, ¿qué me está indicando? Problemas de vaciamiento. Cuidado, el problema está en la parte distal. Peor, si yo le pongo una masa acá, ya he hecho el diagnóstico: cáncer, masa, tumor. Y peor si el paciente tiene cáncer de cáncer. Entonces siempre se dice, si tú identificas signos de alarma en estos pacientes, hacer la endoscopía, por ejemplo, antes de los 40 años. Esto es de otros países. Acá yo tengo cáncer desde los 30 años, chicos. 30 años, mujeres 40 años, ya están con cáncer. Entonces, trato de hacerlo si hay el antecedente familiar antes. ¿Ya? Entonces,
No, vómito. Es decir, le come y lo devuelve, Claro, porque el estómago está tan dilatado, está tan obstruido en parte del arco, en la primera porción del duodeno, que el vaciamiento del estómago, cuando tú le palpas, por eso es importante la semiología. Tú le palpas, es una masa acá. Toda una masa, está distendido. Tú no te preguntas, ¿por qué es esta masa? Estómago. Claro. Comen, porque ¿dónde va a entrar la comida si todo está lleno? Le colocas una sonda nasogástrica y mira, 1 litro, 2 litros, 3 litros, o sea, el líquido está retenido, ¿no? Hay débito con el resto de alimentos. Entonces, la sonda nasogástrica lo va a aliviar de una manera importante. ¿Ya? Solo sonda nasogástrica, paciente, doctor, gracias, ya me alivié. Después de hacer el lavado, endoscopia. ¿Ya? Entonces está tan distendido porque está tan, no puede vaciarse, normalmente tendría que vaciar en 3 horas, ¿no? Pero no lo vacía, entonces tiene mucho alimento retenido. ¿Ya? Entonces el vómito es un síntoma en estos casos, el vómito, pero si es un vómito persistente, piense siempre en problemas de vaciamiento. Y cuando yo empiezo a ver causas secundarias, voy a encontrarme con esto. A veces solamente infección helicobacter, a veces úlceras. Por ejemplo, si la úlcera está en el duodeno, ¿ocasiona problemas de vaciamiento o no? Si la úlcera está en el duodeno, ¿ocasiona problemas de vaciamiento o no? Es el razonamiento clínico del chico, es decir, doctor, depende. Si es una úlcera, si son 2 úlceras, del tamaño de la úlcera, pero la localización en el antro, no se olviden que alrededor de la úlcera hay un proceso inflamatorio, ¿ya? Eso se llama estenosis péptica, hay una estenosis por el proceso inflamatorio. Entonces, el problema es, el antro está, como en el antro están las úlceras, esta parte del antro, entonces, ¿qué pasa? Se estenosa, ¿ya? Pero por un proceso inflamatorio, gracias a Dios, esto es benigno, ya se llama gastroparesia obstructiva, pero benigno, es decir, solamente es por úlcera. Tú tratas la úlcera y el paciente mejora. Pero a veces cuando la úlcera, digamos, es grande, está totalmente estenosado, no pasa, es hacer cirugía. A veces solamente dilatación, pero una úlcera puede ocasionar alteraciones del vaciamiento. Entonces, pero en la mayoría de los casos, a veces estos síntomas, siempre hay que descartar primero cáncer. Después ahora problemas sistémicos podría haber, pero a mí me interesa descartar esto, ¿no? A veces hay una gastroparesia obstructiva, un enfermedad de Crohn, puede haber otras enfermedades sistémicas, pero no son frecuentes. Lo que es frecuente es pensar, o es úlcera o es cáncer, nada más, ¿ya? Cuando hay problemas de vaciamiento, o es úlcera o es cáncer. Entonces, ¿qué le voy a pedir a este paciente, por ejemplo, que viene con dispepsia a la consulta? ¿Será que es importante el hemograma? ¿Qué espero encontrar en el hemograma? La doctora me diga, doctor, si tiene síndrome de distrés postprandial, yo espero encontrar el hemograma. ¿Qué esperes encontrar? Pero el hemograma, y ¿qué espero encontrar? Pues no lo pueden pedir, ¿no? Estoy pensando en distrés postprandial, estoy pensando en cáncer, por problemas de vaciamiento, ¿no? Y el hemograma, ¿qué me indicará del hemograma que un paciente tiene cáncer? La si el paciente tiene anemia, no me he dicho con los síntomas de alarma son pérdida de peso más anemia. Si el hemograma me dice anemia, cáncer. Entonces siempre pedimos serología para HPV. Como la principal causa de dispepsia en nuestro medio es el Helicobacter, empiezo a pedir IgG. ¿Qué dijimos de la IgG cuantitativa? Cuando la pregunta del examen, si la IgG es mayor a 100, identifica infección activa o inactiva. ¿Qué sugiere una IgG, digamos, un índice con IgG mayor a 100? ¿Qué sugiere? Porque la IgG pode prestar muito boa infecção reativa. IgG elevada e IgM elevada. La IgM siempre traduce a vacuna, IgM. La IgG traduce a exposición crónica, presencia de anticuerpos contra la infección. Pero te dice que tu paciente ha estado expuesto a la bacteria y ha desarrollado anticuerpos, de IgG. Pero aquí viene la diferencia, la cantidad. Si la cantidad de anticuerpos es mayor a 100, sugiere infección activa, es mayor a 100. No se olviden que les dije que está haciendo un estudio en Chile, están corroborando la IgG mayor a 100 con antígenos fecales en heces, con PCR y con biopsia. Y cuando los títulos son arriba de 100, indica infección activa, sugiere, ¿ya?
Yo estoy haciendo eso también. ¿Ya? Vamos a hacer el grupo de práctica que vamos a hacer. Vamos a hacer, ¿ya? Vamos a asociar esto. Y yo he empezado a pedir esos exámenes. Cuando los títulos son mayores a 100, como es en la práctica, vamos a visto, pero doctor, miren, tiene antígenos positivos, tiene PCR positivo. ¿Qué implica eso? Que con solo yo solicitar una IgG, puedo hacer un diagnóstico de infección activa, pero cuando es mayor a 100, ya mayor a 100. Entonces, de ahí la importancia. ¿Por qué le pediré coprocin? Por ejemplo, un coprocin es una perfil la test de parámetros, como va a decir, trofoscoides, doctor, o quistes. ¿Por qué diferencia hay entre un coprocin o entre las ELISAs para mí especial? General y específico, ¿no? Por ejemplo, si yo le pido un coprocin, porque el otro viene, por ejemplo, del chaparé, todos estos vienen parasitados. Todos vienen con ameba, con yari, con otros parasitas, es una selva parece ahí, ¿no? Entonces, pero del plano yo le pido un coprocin. Le podría pedir un coprocereado, digamos, ¿no? Si tengo tiempo para hacer los 3 muestras, ¿no? Pero no tengo la oportunidad, entonces lo voy a pedir un simple. Pero la pregunta es acá, ¿qué diferencia hay entre un copro simple y un ELISA, ¿no? Para Yarder y ameba? ¿Qué voy a identificar con el copro simple? ¿Formas activas o inactivas del parásito? Ya, o sea, puedo identificar cualquiera. Las formas activas son los trofoscoides, las formas inactivas serán los quistes. Puedo tener las dos, las activas y la inactiva, ¿ya? Pero depende de la muestra, de la toma. Entonces depende mucho un poco de la manipulación de la muestra, ¿ya? Pero ¿qué pasa con las ELISAs? ¿Qué identifico? Digamos, esto me sale negativo. ¿Qué pasa con eso? Porque acá con las estoy detectando el antígeno del parásito. El antígeno, ya no solo se ve antígeno, es un poquito más específico, ya mucho más específico. Porque no se olviden que yo tengo que descartar parasitosis. Entonces yo tengo que asegurarme que mi paciente no esté parasitado. Le voy a pedir un simple, pero me voy a asegurar que no tenga estos parásitos que voy a pedir. Obviamente, claro, esto tiene un costo, ¿no? Todo eso estoy por 80, 5 millones cada pedido, pero en el hospital lo hacemos gratuito, ¿no? Pero en las heces voy a aprovechar otra cosa. ¿Qué voy a aprovechar? Antígenos fecales de parache y voy a aprovechar a hacer una PCR de consistencia en las heces. Ya lo estoy buscando. Mientras ya lo estoy buscando en las heces, descarto otras causas, voy a ver en la sangre el IgG, voy a ver en las heces los antígenos y estoy viendo el ADN de la bacteria, el PCR, el ADN. Entonces miren, tengo 3 formas fáciles de identificar: antígenos fecales y la PCR. Si identifico antígenos fecales, tiene que venir siempre de la mano con la PCR, porque la PCR indica además resistencia a la claritromicina. Sí. Le dije, para que no se olvide, es igualito a la prueba de GeneXpert que hacemos en la tuberculosis. ¿Qué hacemos en la GeneXpert? El PCR para detectar el ADN del bacilo, ¿ya? Pero ¿qué además testeamos? Resistencia a la rifampicina. Si el paciente no tiene resistencia a la rifampicina, va con el tratamiento convencional, ¿ya? En cambio, esto nos permite identificar si mi paciente no tiene resistencia a la rifampicina, le voy a dar el tratamiento convencional, ¿ya? No necesito hacer otro tratamiento. Por eso estos exámenes siempre van de la mano. Si les preguntan en el examen, por ejemplo, puedo preguntar una pregunta, le digo, a ver, doctor, este paciente tiene ¿cuál de estas 2 pruebas te identifica infección activa? ¿Los antígenos o la PCR? La PCR. Hay otra prueba. Oye, la PCR va ahí. Por ejemplo, hemos tenido esto en la práctica, chicos. Por eso es la práctica. En la práctica, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido pacientes que tenían una IgG alta, resulta que tenían antígenos fecales no diagnósticos, porque los diagnósticos a 20, pero tenían 16, pero el laboratorio te decía negativo. Pero resulta que a ese mismo paciente le hemos pedido PCR y su PCR te decía, doctor, el Helicobacter detectado, resistencia a claritromicina no detectado. Oye, mira, el antígeno te dice un negativo, pero la PCR te dijo positivo. Pero tenía además el IgG. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tratamiento, ¿ya? Entonces, claro, lo ideal es que yo tenga muchas, pero digo, tiene falsos positivos y falsos negativos. Pero ¿quién me está ayudando? La
PC y la PCF. Acá está, se lo he identificado, ¿ya? Y en el artículo no tenía esos títulos. Así la PC de salud, ¿qué es eso? ¿Qué es crónico salud? No te olvides que este paciente, la PCR, está identificando el ADN de la bacteria. Pues es mucho más específica, ¿no? Claro, por ejemplo, puede salir, tu paciente, tú tienes clínica. El problema es que tu paciente puede haber tomado antibióticos, puede haber tomado IBTs, que te va a dar falsos negativos, o que los títulos del HPV de ingreso de los antígenos no te salen positivos, así va de 20. Pero tienes clínica, tienes entonces. Si te sale la PCR, como que te está confirmando. En caso de duda o que te salga el antígeno negativo, la PCR te va a ayudar a hacer ese screening, esa diferenciación. Dice, ojo, pero hay ADN. ¿Cuál es más específico? ¿Detectar antígenos o detectar el ADN? El ADN. Entonces, aquello pero me ayuda más a esto de la. Siempre, chicos, de la mano estas dos cosas, y en estos casos de dispepsia y pedir poco, ¿ya? Ahora, por ejemplo, hay otras pruebas que yo puedo medir, esto dependerá de cada caso. Ahora, si tienen síntomas, digamos, de hepática, si tiene diarrea, pedir perfil celíaco, si tiene, qué sé yo, estreñimiento de constipación, pedir perfil tiroideo, si estoy sospechando de una enfermedad inflamatoria intestinal, pedir carbotetina que cabe en las heces. Estos exámenes ya los voy a pedir. Cada examen tiene una indicación. ¿Ya? Eso vamos a ir viendo más adelante, poco a poco, estos exámenes que permiten. Por ejemplo, el paciente puede haber episodios de pancreatitis, ¿ya? Con necrosis del 90%. Y el paciente puede tener una insuficiencia pancreática exógena. ¿Cuál es el mejor diagnóstico para determinar insuficiencia pancreática exógena? La elastasa fecal. Si la elastasa fecal, por ejemplo, es normal, descarto insuficiencia pancreática exógena. Por ejemplo, si estoy sospechando una enfermedad inflamatoria intestinal y me sale un carbopetina normal, descarto enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, cada laboratorio me indica para confirmar o descartar o ampliar más estudios, ¿ya? Entonces, depende mucho, bueno, eso depende mucho de que yo voy a buscar, depende mucho de este examen físico. De los marcadores tumorales, claro, si estoy pidiendo yo pensando en cáncer, voy a pedir todos los marcadores tumorales, ¿ya? Pero lo más importante, ¿qué va a ser? Va a ser lo más importante hacer el endoscopio. Tiene síntomas de alarma, lo voy a hacer el endoscopio. La niña que pedir peso, lo voy a hacer el endoscopio. Pues vamos a ver muchas veces esta lesión, ¿no? Las abscesas, aquí tengo un bólico, lesión pilórica, acabo de tener estas úlceras, o puedo tener estas lesiones ya, ¿no? ¿Qué es úlceras? A veces cáncer. La endoscopia es fundamental. Entonces a los pacientes les pido, le voy a pedir síntomas de alarma, dispepsia con síntomas de alarma, endoscopio. Dispepsia sin síntomas de alarma, solamente laboratorio y coco. Tal vez una ecografía me podría ayudar. Sí, chicos, porque a veces no se olvide que en epigastrio, ¿qué cosas hacen que tengamos dolor en el epigastrio? ¿Qué puedo pensar? Pancreatitis. Exacto, pancreatitis, colecistitis. O sea, hay otras cosas, una pancreatitis crónica que puede doler el tiempo, una pancreatitis crónica puede regularizarse, o un cólico ya que ha migrado ese dolor, o síntomas de todo para descartar. O el problema puede estar en el hígado, es decir, que ya tiene una ataque hepática, ya o tenga, qué sé yo, un hepatocarcinoma, entonces, o ya tenga citis, va a ayudar a descartar otras causas locales. Entonces, una ecografía simple, una ecografía normal, o endoscopía normal, te dice dispepsia funcional. Pero una endoscopía patológica te hace el diagnóstico, pero la ecografía te permite descartar otras causas. Si tú encuentras, por ejemplo, una masa en hígado, probablemente diga que el paciente tenga hepatomegalia, el hepatomegalia, dolor acá, pero le duele por la hepatomegalia, ¿ya? No tanto por el dolor, por la hepatomegalia. Ahí ya tú puedes ampliar tus estudios, ves marcadores tumorales y hacer una tomografía. Entonces, pero ya está confirmando que la causa de la dispepsia es cáncer. ¿Ya? Y si fuese un cáncer gástrico con metástasis hepática, entonces la ecografía es fundamental. ¿Ya? Miren, este paciente, ¿qué les parece a este paciente? ¿Saben? Es muy importante. Este paciente, ustedes ven esta radiografía y ya han hecho el diagnóstico. Ven la radiografía y ya han hecho el diagnóstico. Eso vamos a tratar de superar. Es dar el diagnóstico. Miren, siempre les decía, ustedes lo primero que en la práctica tienen que hacer es comparar los MDA. Si
Siempre, lo primero es compare. Para la parte digestiva eso nos interesa. Compare. ¿Qué ven? ¿Qué de diferente ven este hemidiafragma del lado izquierdo que del lado derecho? Este está más porruido, ya hacia la parte de tórax, ¿ya? Está mucho más alto que el lado derecho. Normalmente, ¿cómo tendría que ser? El izquierdo es más bajo que el derecho, porque el hígado está así un poquito más arriba, el derecho que el izquierdo por el hígado, ¿ya? Pero cuando veo esta asimetría, este está más arriba que el hígado, como tendría que ser al revés, este tiene que estar aquí, el otro tiene que estar más bajo. Eso era lo normal. Pero resulta que este está. Y mire, ¿qué veo acá? Todo esto es estómago. Este es el hidro aéreo. Este es el estómago. Esta es la cámara gacha que está todo dilatado. ¿Qué tenía la paciente? Cáncer de ano, cáncer de estómago. ¿Ya? Mire, tú podrías, yo le palpaba a esta paciente, pero ¿qué es esto? Una masa grande, como distendir una masa. Y le pedimos la placa, miren, todo. Tenemos que colocar la sondita, 5 litros. ¿Ya? 5 litros de débito. Entonces, miren, cuando un hemidiafragma está alto, solo ustedes digan, no sé lo que es, pero tiene algo patológico. Listo, eso es una gran ganancia. ¿Ya? No sé lo que será, doctor, pero tiene algo patológico. Hay algo digestivo. ¿Ya? Lo vamos a estudiar. Que hagan ese análisis, vuestras radiografías. Sí. ¿Y cómo sabe, doctor, que es algo patológico? ¿Cómo les respondería, doctor? Le dije, ¿cómo sabe usted, doctor? Pues el examen de grado, le digo, mire la placa, ¿no? Y dígame, ¿por qué es patológico? Porque normalmente una placa radiográfica de abdomen, si yo comparo los hemidiafragmas, el hemidiafragma es que siempre un poquito más descendido que el de recho. Y eso no se ve en la placa, doctor. Dice, yo veo un hemidiafragma izquierdo mucho más alto. Esa asimetría de los hemidiafragmas me traduce patología abdominal. Listo, tiene 100 puntos. Has salvado tu pregunta. ¿Ya? Sufre, miren, es comparar, nada más, ¿no? Y muchas veces esto pasa lo mismo, chicos. Por ejemplo, si tengo un cáncer acá tengo una cáncer digamos, de colon descendente, ¿qué va a pasar con el gas que está detrás de la obstrucción? El colon se distiende, se llena de gas y de momento el ángulo esplénico del colon lo va a protrudir un poquito más hacia arriba. Entonces lo va a empujar eso. ¿Por qué? Porque hay algo abdominal, hay algo intraabdominal que está haciendo que este hemidiafragma se suba hacia arriba. Entonces, a veces son problemas de cáncer en el colon, o a veces en el transverso, o a veces en el descendente, o a veces en el cuello. Pero ¿cómo me doy cuenta? Solamente por esta asimetría de los hemidiafragmas, solo por la asimetría. Por ejemplo, siempre les decía a ustedes, vean este lado izquierdo. Por ejemplo, este lado izquierdo, ¿qué es lo que no debería ver? ¿Qué es normalmente en el lado izquierdo se proyecta acá? ¿Qué se proyecta normalmente? Miren esta parte de la placa simple del abdomen. ¿Esta parte qué es? Esto que ven aquí, como normalmente, ¿en qué dijimos esto? Esto no se ve, porque esta parte acá es hígado, chicos. Acá es hígado. ¿Ya? Normalmente se ve blanco, ¿no? Por el hígado. Pero ¿qué está pasando? Como el estómago está tan dilatado, lo está empujando el colon. Ya la topografía, digamos, de colon ha sido desplazada por la masa, por el estómago que es distendido. Entonces, cuando veo esto, no, hay patología abdominal. Veo esto, hay un nivel de una cámara gástrica bien importante. Solo una semántica, chicos, endoscopia. Pero eso es cosa. Miren, si hubiera supongamos que este paciente tuviera una complicación, vamos a hacerla. El aire, por gravedad, ¿dónde se va a ir? Hacia arriba. ¿Cuál es, si les preguntan el examen, una perforación de víscera aorta? Es decir, ¿cuál es el criterio radiológico más importante? El neumoperitoneo. Las alas de Gaviota. Pero ¿dónde más van a ver en la práctica? En el lado izquierdo. Siempre debajo del hemidiafragma. Acá es difícil muchas veces, chicos. Miren, por el estómago, por la cámara gástrica, por algo. Es difícil. Pero si ustedes solamente se acostumbran a ver esto, hay debajo de este hemidiafragma tiene neumoperitoneo. Ya han hecho el diagnóstico. Entonces es importante verlo normal. Mira aquí, ¿cómo esta parte es? Acá normalmente debajo de este hemidiafragma siempre tiene que ser blanco. Si ustedes ven algo de negro, acá es aire. Entonces se perforó y el aire se ubicó
gástrico justo debajo del embrión. ¿Ya? Eso es neumoperitoneo. Bueno, entonces el tratamiento, nos dices, del problema de la dispepsia funcional es muy difícil, tiene que haber mucha empatía con el paciente, muchas veces se requiere psicoterapia, hipnoterapia, acupuntura, tratamiento más sintomático de los genéticos y IVPs, muchas veces decimos neuromoduladores, así como una interacción del cerebro y intestino, que empezamos a utilizar, especialmente es que utilizan los psicólogos o los psiquiatras, ¿ya? Porque meterse en neuromodulación hay que saberlo manejar. Los medicamentos psicóticos son muy difíciles, hay que saber ascender y hay que saber descender, ¿ya? No es fácil, porque requiere dependencia, tolerancia, es muy complicado. A veces el paciente llega a esto, ¿no? Entonces necesitamos hacer neuromodulación para ver eso de la hipersensibilidad visceral, ¿ya? Ahora, el tratamiento de esclerosis secundaria depende de la causa. Lógico, si puede entrar uno, se trata de la cáncer, otra de cáncer. Depende de la causa. ¿Ya? El tratamiento depende de la causa. Bueno, vamos a ver esta partecita que es muy importante, ¿ya? Vamos a ver, dice gastritis. Es decir, gastritis, su nombre dice inflamación de la mucosa gástrica. Gastritis, ¿qué es gastritis? Inflamación de la mucosa. Ahora, ¿esta inflamación es aguda o esta inflamación es crónica? Eso voy a tratar de discernir, ¿ya? Pero miren, esto nos recomienda, dice, ¿no? Existen muchas definiciones para gastritis, ¿ya? Desde el punto de vista clínico, endoscópico e histológico. Pero se han hecho muchos estudios y no hay una correlación entre la clínica, la endoscopía y la histología. Siempre dice, diagnóstico de gastritis requiere observación endoscópica y confirmación histológica. Siempre. Yo no puedo hablar de gastritis o manejar gastritis sin endoscopía e histología. Sin endoscopía. Para nada. Como dice, la afectación de la mucosa gástrica con presencia de inflamación histológica es la mejor aceptada, pero como que este es el diagnóstico, digamos, histológico más aceptado para la definición de gastritis. Tiene que haber confirmación histológica. Es decir, será gastritis, todos tenemos gastritis crónica. Ya, todos tenemos gastritis crónica, pero si quiere siempre alteración histológica, ¿ya? Entonces, vamos a ver unas cosas que son importantes. Pues la gastritis puede ser aguda, sí, ¿ya? Como es un diagnóstico histológico, por ejemplo, cuando hay algo agudo, ¿qué es lo que siempre se manifiesta en un cuadro agudo? Por ejemplo, supongamos cualquier líquido agudo o infeccioso agudo o histológico no está agudo. ¿Cuándo decimos que el problema es agudo desde el punto de vista histológico? Cuando quieren encontrar, por ejemplo, los patólogos de la histología, el infiltrado de polimorfonucleares. Si en la histología encuentran polimorfonucleares, ya, o neutrófilos polimorfonucleares, dicen, es una gastritis aguda desde el punto de vista histológico. Ahora, esto podría ser superficial, es una gastritis aguda, eso lo vamos a ver. Normalmente este tipo de gastritis aguda se autolimita en los 48 a 72 horas. Como que es un proceso inflamatorio agudo de la mucosa, relacionado con ingesta o alcohol, o AINES, o pacientes chocados, ¿ya? Entonces, siempre se puede hablar. Pero no se olviden, esto es agudo. ¿Cómo puedo saber que es agudo? Solo por histología, por la presencia indicada de polimorfo nuclear. Esto quiero que vayan viendo, no se olviden que es más histológico. Ahora, esta alteración histológica, endoscópicamente, ¿cómo puedo verla? Entonces, esta lesión, como es una inflamación aguda de la mucosa gástrica, endoscópicamente puedo ver estas lesiones, ¿ya? Manchas hemorrágicas, erosiones en la mucosa, ¿ya? Hiperémicas, sería una mancha. Y muchas veces puede manifestarse con hemorragia, con hematemesis. ¿Qué es la hematemesis, doctor? ¿Sí es? Claro, si la lesión, ¿y cuándo podría tener el paciente una hematemesis, digamos así? El paciente pero un cuadro agudo, ¿no? Una paciente joven que ha consumido bebidas, haya fumado, puede erosionar la mucosa, entonces hace una gastritis erosiva, ¿ya? Pues esa erosión de la mucosa puede dañar o erosionar un sangrado.
Pero raras veces se evoluciona de esta manera. Realmente se le ve algo inflamatorio agudo. Pero siempre hay una causa que predispuso a eso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. Radioscópicamente voy a ver eso, ¿no? Pero, la mayoría de nosotros hemos dicho, por ejemplo, casi el 100% de los pacientes que están colonizados por la bacteria tenemos gastritis crónica. ¿Qué dijimos? ¿Qué pacientes, qué porcentaje de pacientes hacen complicaciones? ¿Él? ¿Apenas él? ¿O el 100% hace complicaciones? O sea, todos podemos hacer gastritis crónica, pero ¿qué porcentaje de este paciente, del 100%, qué porcentaje hace complicaciones? ¿Él? 20%. No todos hacen complicaciones. Nosotros podemos tener la gastritis, estar colonizados y nos morimos con helicobacter y no pasa nada. ¿Ya? Pero hay pacientes con factores ambientales, genéticos, van a realizar complicaciones. Pregunta de examen: solo el 20% de los pacientes infectados hacen complicaciones. Solo el 20%. Es como una llaga, le digo. Una llaga, ¿todos infectados por llagas hacen complicaciones? No, solo el 40 por 100. ¿Ya? Acá es solo el 20 por 100. El paciente puede tener chance y se muere con el chance. El paciente puede estar infectado por helicobacter, se muere con helicobacter. No necesariamente hace complicaciones. ¿Ya? Bueno, pero en la gastritis crónica, chicos, desde el punto de vista histórico, ¿qué vamos a ver? Como es una enfermedad crónica, vamos a ver principalmente linfocitos. ¿Ya? Los linfocitos hacen la diferencia, celos plasmáticos y linfocitos. Pero cuando decimos que los histólogos ven, digamos, vamos a ver un informe de histología, dicen linfocitos predominan de linfocitos, pero con presencia de neutrófilos o polimorfos nucleares. Entonces dicen, es una gastritis crónica, pero como que ahora tengo polimorfos nucleares y neutrófilos, está reagudizada. Tiene una crónica, pero está reagudizada. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo veo linfocitos y veo neutrófilos o polimorfos nucleares. Entonces, por eso se hace el diagnóstico de gastritis crónica o crónica reagudizada. ¿Ya? Hemos dicho que este es el diagnóstico mucho más frecuente, ¿no? Pero vamos a ver esto. ¿De qué depende la patogenia? ¿De qué depende de, digamos, que la alteraciones acá? Acá es importante analizar este cuadro. Vamos a ver un poquito más. ¿Cómo está la vasera mucosa del estómago? Pues, normalmente hay una vasera que nos protege, que evita que haya úlceras, que evita que haya erosiones, que evita que haya... ¿Qué consiste esta vasera mucosa? Por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo por el cual los AINES ocasionan úlceras? La causa no es constitutiva, es decir, eso es normal, eso es visual, pero la causa se produce en procesos inflamatorios. Pero los AINES inhiben las dos enzimas, ¿no? La causa y la causa. Pero al inhibir estas enzimas, la ciclooxigenasa, ¿qué evita? Que se formen las prostaglandinas. Miren, ¿qué funciones cumplen las prostaglandinas en la mucosa gástrica? Uno, ellos hacen que el epitelio de la mucosa forme moco y bicarbonato. Pues si no hay prostaglandinas, no hay moco ni bicarbonato. Uno. Dos, las prostaglandinas ocasionan vasodilatación. Y al ocasionar vasodilatación, aumentan el flujo mucoso, el flujo sanguíneo de la mucosa. Si hay mejor flujo sanguíneo, hay más nutrientes. Entonces ayudan en la reparación. Aunque se busca mayor crecimiento. ¿Ya? Entonces es importante, miren, hasta estimula la cicatrización. ¿Por qué? Porque si tengo un adecuado flujo sanguíneo, voy a tener una adecuada reutilización, cicatrización, hueco de moco y bicarbonato. Por lo tanto, aquellos pacientes que toman AINES evitan que se forme esto. Esta es la base. Entonces, por lo tanto, claro, voy a tener, digamos, protecciones de la mucosa totalmente comprometidas, ¿no? Voy a tener menos bicarbonato, menos moco, unas unidades intrasolares que es un anticuerpo alterado, menos flujo sanguíneo, menos liquidización, menos bicarbonato sanguíneo. Pero miren, este cuadro es más interesante. Pero ahí solamente quiero que definamos esto, la importancia de las prostaglandinas en la protección de la mucosa. ¿Ya? Quiero que entiendan eso.
¿Qué importancia tienen las prostaglandinas en la producción de la mucosa? 3 cosas. Pregunta del examen. Estimula la producción de móquico y pleomoto, aumenta el flujo sanguíneo y mejora la repigelización. Listo. Miren la importancia de las prostaglandinas. ¿Ya? Casi esa misma función. Por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Por qué los pacientes con enfermedad renal o que tienen lesión renal aguda no se les debe dar AINES? Porque el riñón, por ejemplo, cuando está en una lesión, por una está muy deshidratado, la creatinina se sube, si tú le das AINES le vas a dañar su riñón. ¿Ya? Porque en ese momento el riñón depende de sus prostaglandinas. Porque necesita que vasodilate y llegue mejor flujo sanguíneo, mejor perfusión renal. Pero si tú estás evitando con los AINES que también se produzcan estas prostaglandinas, el riñón va a sufrir. ¿Ya? Por eso los AINES tienen complicaciones digestivas y tienen complicaciones renales. Pero renales especialmente cuando están en estrés, con patología. ¿Ya? En el estómago lo hacen de forma crónica, ¿no? Alteran todo. Mira este gráfico. ¿Qué ves para este gráfico? Todo esto está pasando normalmente, ¿no? ¿Qué les parece con ese gráfico? Ustedes ven ese gráfico y han hecho mucho análisis, ¿no? Tenía con esta base preepitelial, epitelial y posepitelial. La basera, toda esta basera, ¿de qué dependería? De las prostaglandinas. Yo con los AINES que descontan las prostaglandinas, voy a tener alterado todo esto. No voy a tener móvil ni carbonato, ¿ya? No voy a tener, por ejemplo, cómo reparar ese dañado. No voy a tener una adecuada flujo sanguíneo porque no va a haber, ahí me ocasiona menos flujo sanguíneo, menos producción de prostaglandinas. El problema está acá. Entonces, si yo voy a tener esto, ¿qué es lo que va a dañar? Porque normalmente me daña el aire, de forma local y de forma sistémica. Hay factores exógenos y hay factores endógenos. Los factores endógenos que constantemente están en equilibrio, ¿cuáles son? La citocromo, la proteína, las actividades que se impiden a dañar. ¿Ya? Entonces están esperando a que baje esto para que los otros efectos exógenos actúen con mayor agresividad. ¿Ya? Los endógenos con el exógeno. Normalmente esto se mantiene en equilibrio, pero cuando ocurre un desequilibrio va a haber lesión de la mucosa. Y ahí empieza a haber la gastritis. Entonces, las manifestaciones clínicas de la gastritis pueden ser dolor en el gastro, dolor en el pecho relacionado con los alimentos. Wow, ¿qué se puso? Y ya cuando hay un desequilibrio del exógeno con la protección va a empezar a haber lesión. Pero decíamos que los síntomas son específicos para ver gente de dolor en el gastro, para llenar los vómitos, depende de la causa, ya depende de cuán complicados están. Desde el punto de vista etiológico se lo han clasificado de esta manera. La gastritis desde el punto de vista etiológico puede ser una gastritis crónica A, generalmente es autoinmune, puede ser una gastritis tipo B por el Helicobacter, puede ser una gastritis tipo C reactiva, la tipo A, tipo B, tipo C. La más frecuente es la tipo B, la gastritis crónica. ¿Por qué? Porque está asociado a Helicobacter pylori. Digamos, si me pregunta el examen, ¿qué gastritis está asociada a Helicobacter pylori? La gastritis tipo B, ya no es la A ni la C, la B, ya. La B es autoinmune y la C es reactiva, esto es más importante. Y va a meter las alteraciones. Entonces, como hemos dicho, la gastritis está asociada, cuando está más comprometida antro, está asociada a Helicobacter pylori, ya. Cuando está con sifón de cuerpo sanguíneo, puede estar asociada a metaplasma de Helicobacter pylori. Cuando se está comprometido fondo y cuerpo, realmente es una gastritis crónica de tipo autoinmune. Pero esto lo va a decir de la endoscopía, ¿ya? La endoscopía. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa ver en esto? ¿Ya? Siempre la alteración histológica. Voy a ver si desde el punto de vista del diagnóstico histológico es una gastritis crónica superficial, es una gastritis crónica atrófica o es una gastritis crónica con metaplasma. Esto me va a dar la histología, vamos a ver enseguida. ¿Ya? De esto, ¿qué me interesa? Esta parte, la gastritis crónica atrófica. ¿Qué significa y qué alteraciones podría haber? Por ejemplo, si yo tengo una gastritis crónica atrófica donde hay pérdida de todas las glándulas gástricas, ¿cuál sería la complicación hematológica más frecuente? ¿Cuál?
crónica atrófica, inmediatamente me tengo que saber. ¿Por qué dices gastritis crónica atrófica? Dices, hay pérdida de glándulas, no tengo glándulas locales. Inmediatamente en el laboratorio, ¿qué esperas encontrar? ¿Qué esperas encontrar? Macrocítica, megaloblástica. ¿Ya? ¿Por qué? Por deficiencia de factor I. Es decir, como ella ha perdido las glándulas, ¿qué no está produciendo? Una de sus células especializadas no está produciendo ácido clorhídrico, tampoco factor I. El paciente va a tener una anemia perniciosa. A veces solamente en ver una anemia macrocítica en el hemograma, te dice que el problema es una atrofia de la mucosa gástrica. Uno tiene que ver, solamente sea por esto, ¿no? Bueno, al paciente le vamos a hacer el endoscopio y le mandamos la biopsia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Esto es lo que veo todos los días, ¿ya? Muchas de estas cosas, por ejemplo, que están acá, no están en los libros, ¿ya? Entonces, no están así, ¿no? Porque esto es más práctico, esto es más práctico. Lo teórico no me interesa, ¿no? Pero la práctica esto quiero que vean. Por ejemplo, yo voy a pedir al paciente endoscopia más biopsia, ¿ya? Yo sospechar uno de se pone combate o gastritis o úlcera, endoscopia. Y la endoscopia me dice, va a tomar biopsias si ellos encuentran alteraciones. Pero como el diagnóstico es histológico, ¿qué es lo primero que va a encontrar? Voy a ver el grado de inflamación de la mucosa. Mire, él te dice, doctor, cuando hay una inflamación aguda, ¿qué predomina? ¿Los neutrófilos o los polimorfos nucleares? Porque es agudo, ¿ya? Y aquí te va a ver, mire, de acuerdo a la cantidad de polimorfos nucleares que ven, y va a decir, la gastritis aguda, porque no la gastritis crónica, o si quieren agudizar o aguda, es leve, es moderada o es severa. ¿Esto será importante para el manejo o no? Sí. ¿Por qué? Por la cantidad. Por el grado de inflamación. No es lo mismo tratar. Por ejemplo, si me dice una gastritis crónica severa, me dice, por ejemplo, H. pylori negativa. Una bolita solamente por estrés ocasiona lesión, a agudizar su lesión crónica, pero es severa. A esa paciente le voy a dar doble dosis de ivermectina. Claro, porque la inflamación es severa desde el punto de vista histológico, porque hay muchos polimorfos nucleares. Pero si me dice leve, solamente le doy una sola dosis de ivermectina, ya más sucralfato, listo. Pero esto les sirve para ver el grado de inflamación, ¿ya? De la mucosa, ¿ya? Asociado al ácido. Entonces, depende mucho, es leve, me dice moderado o severo, ¿ya? Entonces, como ellos pueden ver esto, por lo que les decía, es una gastritis crónica, ve linfocitos y de repente empieza a ver polimorfos nucleares. Entonces, claro, el paciente tiene una gastritis crónica como nosotros, pero de repente algo hizo que se agudizó, ¿ya? Pero es H. pylori negativa. Entonces, solamente es por el exceso de ácido. O sea, la señora, por esa comunicación de cerebro-intestino, produce mucho ácido. El estrés hace que produzca mucho ácido. Y eso ácido que la mucosa se inflamó. Ahí vas a ver dos cosas. Vas a ver linfocitos, pero al mismo tiempo vas a ver polimorfo nuclear. Es una gastritis crónica reactivizada desde el punto de vista histológico. Entonces, el primer aporte que me va a dar la histología es el grado de inflamación. Listo. Yo debo saber cuán inflamada está por histología. Por diagnóstico es histológico. El segundo aporte que me va a dar la endoscopia, ¿qué es? La cantidad de bacterias. La cantidad. Ellos van a hacer visión especial y te va a indicar, doctor, su paciente tiene helicobacter 3 cruces sobre 3. O tenéis una cruz sobre 3. Acá yo me interesa, tengo que saber si esta histología, esta muestrita, es H. pylori negativo o es H. pylori positivo. Eso me interesa, ¿ya? Y además me interesa la cantidad. ¿Será lo mismo 1 sobre 3 o 3 sobre 3? 3 sobre 3, porque 3 sobre 3 está una densidad importante de bacterias. Dice, doctor, esto no puede, tiene que tratarlo, ¿no? Tiene que tratarlo, está tu paciente colonizado por bacterias. Entonces, si me dice 1 sobre 3, aunque sea 1, lo voy a tratar, ¿ya? Si el paciente tiene severidad, pero de paso lo voy a tratar, ¿ya? Pero me está indicando la cantidad de bacterias. Primero que me está identificando y me está diciendo la cantidad. ¿Es importante? ¿Qué dice el doctor? Sí. Me está diciendo, pero doctor, ¿por qué? Chicos, esto lo van a ver todos los días.
Esto no tiene que ver con gasto, ustedes lo van a ver, solamente necesitan ver esto. Vamos a ver la endoscopia con la biopsia, porque siempre las endoscopias vienen con las biopsias, ¿ya? De la mano, para parte de gastritis, endoscopia más biopsias. Y esto tienen que saberlo interpretar, ya no es de especialista, ya esto pues lo tienen que hacer. Pues miren, ahora, ¿qué más me interesa saber? ¿Hay alteraciones histológicas que me deberían preocupar? Por ejemplo, la histología te puede decir, doctor, tiene una gastritis folicular. Esta gastritis folicular está asociada al Helicobacter pylori. Pero si se dice, no, tiene una gastritis crónica atrófica, tiene una gastritis con metaplasia, con displasia, o al final te dicen, tiene adeno. Entonces, miren, la histología te aporta grado de inflamación, densidad bacteriana y alteraciones bueno, 3 cosas que te va a aportar, ¿no? Y al final ellos dicen, no encuentran nada de esto y te reportan negativo para atrofia, metaplasia, displasia, negativo para maligni. Miren, a esta paciente le hemos hecho este endoscopio. ¿Qué les parece el endoscopio? Este endoscopio. El paciente de la doctora me mandó con un problema dispépsico y le mandé su endoscopio. Y la endoscopia te dice eso, ¿no? Le hacen el endoscopio y dice, vamos a tomar la endoscopia, la hacemos, encuentra eso, grado A, pero te dice, mire, el estómago no se encuentra acá, ¿no? A nivel de norte del fondo del cuerpo, un pequeño difuso, dismucosa de antro, evidencia de lesiones elevadas con depresión central, se toman biopsias. Endoscópicamente, ¿qué concluye? Que tiene una superficie grado A, eso puede funcionar como es patológico, como dice la superficie grado A, pero te dice gastritis petequial del fondo del cuerpo, está teniendo ya el grado de inflamación de la mucosa, inclusive a punto de sangrar, ya, petequial. Pero ven ellos estas alteraciones, gastritis verrugosa de antro. Cuando ven esta alteración endoscópica, ellos siempre van a biopsia. Y miren, esta es la biopsia. Así va a venir todo bien. Así se lo va a presentar. ¿Qué dice la biopsia? Como gastritis crónica folicular, mira, te está haciendo el grado de actividad inflamatoria. Te dice moderada. Te está indicando la cantidad de bacterias, te dice 3 sobre 3. Te está indicando que no hay atrofia. Tranquilo, doctor, no pasa nada. ¿Ya? Lo atrofia significa eso que puede ir acá. Te dice metaplasia, tampoco hay, doctor. Displasia no hay. Y al final ellos concluyen, estudio histórico negativo para maligni. ¿Qué tengo que hacer? No solamente el actual. Entonces tienes tratamiento, ya lo sabemos. Pero dice, siempre viene con esto. La endoscopía siempre viene con la biopsia. Y en la biopsia esas 3 cosas no sé, aquí ya está, no hay otra cosa. Entonces, de todas las alteraciones endoscópicas, miren, al verrugosa, como decía acá, lesiones elevadas del verrugoso, siempre está asociado al Helicobacter pylori. De esta alteración endoscópica me interesa la atrofia, cuando hay atrofia porque eso puede ir acá, eso me interesa. Ahora, mire, pues gastritis crónica atrófica hiperplásica, es la gastritis verrugosa, si lo vemos, la gastritis crónica verrugosa, ya está. Aquí el problema de gastritis crónica hiperplásica o nodular, esto está asociado al Helicobacter pylori, siempre la van a biopsiar, esto siempre la van a biopsiar. Y estas 2 alteraciones están asociadas al Helicobacter pylori. Endoscópicamente ellos saben que esto es el Helicobacter y la tienen que biopsiar. Y miren, esto es lo que pasa, ¿no? Cuando el paciente está colapsado para la bacteria, se llama la escala evento de Correa, se llama decir, un paciente con una gastritis normal, hace una gastritis crónica activa, pero puede evolucionar a gastritis atrófica, metaplasia intestinal. Si en histología encuentro gastritis atrófica, metaplasia intestinal, alto riesgo de cáncer. Miren, el riesgo de progresión a cáncer es altísimo, ¿ya? El de atrofia es el 0.8% y el metaplasia es el 0.8%. O sea, tengo que hacer los controles seguidos. Peor si me dice displasia, peor si me dice carcinoma. Entonces, cuando esto desde el punto de vista de lo que encuentra gastritis atrófica, pues yo lo tengo que estratificar. ¿Ya? Y en la estratificación hay 2 formas de estratificar la gastritis crónica, ¿ya? Atrófica. O lo hago con Olga o lo hago con Olguín. Con Olga indica, se utiliza la alteración atrófica. Para Olguín utilizo la metaplasia. ¿Ya? Lo voy a dividir en grados, 1, 2, 3, 4. Entonces esto sirve para ver el riesgo de cáncer. Por ejemplo, si yo tengo un órgano, me dice, doctor, tiene un órgano 3 a 4, significa que tiene una atrofia moderada, o si tiene un órgano que tiene una atrofia severa. Usted dice,
doctor, cuidado, alto riesgo de cáncer, alto riesgo de cáncer. Esto es como para un cáncer, tengo que estadificar en qué, o sea, cuán alterado está esta tropa, ¿ya? Y peor si te dicen, mira, asociado a displasia, ¿no? Entonces, los órganos 3 a 4 tienen alto riesgo de cáncer gástrico. Entonces, el tratamiento, como dicho, depende de la etiología, ¿no? Si es HPV positiva, HPV negativa, de PES, depende mucho. Si es atrófica, por ejemplo, tendría que hacer un adecuado seguimiento. Por ejemplo, en los gastritis crónica atrófica, como hay altos riesgos de cáncer gástrico, la endoscopia más las biopsias generalmente se cada 3 años. Hay que hacer el seguimiento. Si el paciente tiene riesgo familiar con cáncer gástrico, cada 1 a 2 años. ¿Ya? Entonces, pero siempre asegurarse de aplicar el combate y siempre. ¿Ya? Incluso está ahí basado, como dice, reduce el riesgo de progresión a cáncer, ¿no? Ahora, si esta alteración histológica hay displasia, a eso estamos hablando, ¿no? Los seguimientos son cada 6 meses, ¿ya? Cada 6 meses. Y si hay alta displasia, esto puede ir a disección mucosa o resección mucosa. Bueno, vamos a esta última partecita de las úlceras. Entonces, en las úlceras, miren, el paciente, esta lesión de la mucosa puede profundizarse en la pared, ¿no? Y traducirse en una úlcera. ¿Qué significa? Que una pérdida de lucidez en cualquier parte del tubo digestivo va a ser una úlcera. ¿Por qué se produce? Porque debe ser equilibrio entre factores agresivos y defensivos. Hace que la úlcera, esta lesión, mire, vaya adquiriendo mayor profundidad. Cuando las erosiones se llenan, erosión solamente cuando la pérdida es apenas de 2 a 5 milímetros, ¿ya? Solamente superficial, pero cuando la úlcera se profundiza hasta la mucosa, entonces la pérdida de la mucosa es mayor a 5 milímetros. Esto ya es una úlcera. Pero ¿qué es lo importante de la úlcera? Ya hemos dicho, se produce por desequilibrio, perfecto, agresivo y defensivo. Úlcera, ¿no? Si tomas aire de mucho tiempo, pues vas a alterar este equilibrio y vas a pasar una úlcera, ¿no? La causa es por los aires. El Helicobacter también hace eso, ¿ya? Pero ¿qué es lo más importante? ¿Las úlceras están asociadas al Helicobacter pylori? ¿Sí o no? Hemos dicho la principal complicación de la infección por Helicobacter pylori es la úlcera, la principal complicación, ¿ya? Miren, las úlceras gástricas tienden a ser más malignas, en cambio las úlceras duodenales tienden a ser más benignas. Si yo no encuentro una úlcera duodenal acá, no le voy a tomar biopsia, ya tengo que hacer tratamiento erradicador. Pero si tengo una úlcera gástrica, no necesito biopsia para descartar cáncer. Ya es una persona de la tercera edad. Pero ¿qué nos interesa de esto? Miren, de las causas más frecuentes, hay causas menos comunes y las más comunes. Las más comunes, dos cosas, o es Helicobacter o es aire, ¿ya? Pero esto me interesa en este cuadro. Dice, bien, en el hospital, si encontramos un paciente con una úlcera duodenal, ha entrado por hemorragia digestiva, porque una manifestación de la úlcera es la hemorragia. El paciente entró por hemorragia digestiva, ¿ya? Pero no lo puedo biopsiar porque está por hemorragia, ¿no? Porque da vaso positivo, no lo puedo biopsiar. Además está contraindicado la biopsia, ¿no? Porque falta vaso positivo. Pero como esta úlcera duodenal está asociada con un 90-95% al Helicobacter pylori, de entrada le vamos a hacer tratamiento erradicador. Él tiene que irse con tratamiento erradicador. ¿Ya? Es como la pancreatitis, ¿no? La pancreatitis, la etiología era la colelitiasis. El paciente se va hacia el hospital sin vesícula, se va colecistectomizado, no otro evento. Pero lo mismo acá, ¿ya? El paciente se tiene que ir con tratamiento erradicador. Pero cuando la úlcera es gástrica, miren, el porcentaje como causa de la úlcera ya va bajando un poquito. Acá puede ser por AINES, por sobrecarga ácida, por edad. Pues hay que ir viendo esto. Por eso les decía, la úlcera es H. pylori positiva o H. pylori negativa. Lo primero. Dos, la úlcera es benigna o es maligna. Bueno, las úlceras gástricas tienden a malignizarse. Acá se requiere más biopsia, ¿ya? Pero si es mayor edad. En cambio acá, en la úlcera duodenal generalmente no se quiere biopsia, ¿ya? Porque sé por epidemiología que el 95% de las úlceras duodenales están asociadas al Helicobacter pylori. Si mi paciente por hemorragia digestiva, le voy a hacer tratamiento erradicador, ¿ya? Le voy a hacer tratamiento. Mira, ¿y qué pasa con la úlcera? ¿Por qué se producen las úlceras duodenales? Porque es lo más frecuente. Miren, esta bacteria, el Helicobacter, siempre coloniza o antro o duodeno.
¿Qué pasa ahí? Miren que a ese nivel se empieza a producir, ¿qué? La somatostatina. ¿Qué hace la gastrina? Estimula la producción de ácido clorhídrico. ¿Y qué hace la somatostatina? Inhibe la producción de ácido clorhídrico. Pero miren, ¿qué hace la bacteria? Suprime la producción de somatostatina. O sea, no hay quien le frene la gastrina. Por lo tanto, ¿qué va a haber? Una hipergastrinemia. Se va a ver una hipergastrinemia, va a haber mayor producción de ácido, por tanto, mayor úlceras. Mayor úlceras. Entonces, de esa manera, estas úlceras que están en el duodeno tienen siempre elevada producción de ácido clorhídrico. Siempre, siempre. Esa es la explicación. Miren, esta es la explicación de años que ya dijimos, ¿no? Cómo miren, todos estos AINES, desde el ácido salicílico, siempre buscaban mejorar ese efecto colateral, ¿no? Durante años. Porque cada vez que daba aspirina, el paciente tenía hemorragia. Cada daba diclofenaco. Dijeron, buscaremos un medicamento que solo iba a la COX-2 y no a la COX-1. Porque normalmente la COX-1 hace que se sintetice la prostaglandina y el cloroflujo. Eso es normal, eso es fisiológico, ¿ya? Pero en la inflamación se produce esta ciclohexinasa 2, que también se prostaglandina, pero es tipo inflamatorio. Entonces, miren, ¿qué pasó con el ibuprofeno? ¿Qué pasó con el diclofenaco? El diclofenaco envía a las dos ciclohexinasas, a la COX-1 y a la COX-2, ¿ya? Pero lo ideal era solamente que iban a la COX-2, no a la COX-1, porque la COX-1 era fisiológica. Entonces, cada vez fueron mejorando, ¿no? De tal manera que todos los últimos años, como ejemplo acá, el celecoxib, ¿qué pasó con el celecoxib? Ya no actúa sobre la COX-1, pero actúa sobre la COX-2, es más selectivo. Por lo tanto, ocasiona menos daño gástrico, ¿ya? Menos, porque tiene más especificidad sobre estas ciclohexinasas. Entonces, todos estos tiempos he ido mejorando eso. Evitar los efectos colaterales en el estómago y en el riñón, ¿ya? En el riñón. Bueno, son todos los AINES. Entonces, cuando hay una úlcera, aparte de decir es H. pylori positiva y H. pylori negativa, lo otro siempre es benigno o es maligno. Lo primero, si es benigno, es el H. pylori linfoma, o si es maligno, será un linfoma nonodular o adenocarcinoma. Siempre, si un paciente tiene una úlcera, no puedo biopsiar, tengo que hacer la biopsia, chicos, tengo que buscarle la úlcera, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pronóstico depende de eso, ¿no? Depende de eso. Muchos pacientes, por ejemplo, con úlceras grandes, le hemos hecho la biopsia y resulta que sale negativo para malignidad, pero todo es una úlcera grande, es un cáncer, ¿no? Vamos a ver la lesión de Bormann en el cáncer, pero siempre salía negativo. La primera biopsia negativo, la segunda biopsia negativa, en la tercera biopsia, pues sí sacábamos adenocarcinoma. Eso sí tiene que ser hasta 3 biopsias. No se confíen con una biopsia, ¿ya? Si el paciente tiene síntomas de cáncer, hasta la tercera biopsia recién sale biopsia, doctor positivo para malignidad, ¿ya? Siempre recién sale. Ahora, las úlceras, si bien se pueden manifestar con cuadros clínicos, realmente se manifiestan con complicaciones. ¿Cuándo nos hemos dado que tiene el paciente, por ejemplo, úlcera? Cuando ingresó por hemorragia digestivo. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Cuando se perforó, ¿no? Por un abdomen se perforó, había sido una úlcera. Sangró, había sido una úlcera. Pero muchas de las úlceras son asintomáticas. El paciente puede tener su úlcera, no manifiesta síntomas. En el hospital ha pasado por 2 colegas, ¿ya? De repente el colega se desmayó en pleno pasillo. Ay, doctor, ¿qué pasa? Este hipotenso está taquicárdico. Inmediatamente, el laboratorio bajó la hemoglobina, endoscopía, y era una úlcera que estaba sangrando, ¿ya? Igual le pasó fisioterapia, vamos a ir así, jóvenes, ¿no? Ni siquiera mayores, de 40, 50 años. Se desvanecieron. Entonces, ¿cuál fue la causa? La manifestación. Esa es la hemorragia. Porque estas úlceras no tienen la sensibilidad. A veces solamente tienen síntomas dispépticos. Claro, con la endoscopia podemos encontrar, pero a veces se manifiesta directamente con sangrado, con hemorragia, ¿no? A veces tienen estos síntomas de dolor en el bacho, que puede estar infección de los alimentos, pero finalmente vienen con complicaciones. Las úlceras realmente vienen con complicaciones, ¿no? Es difícil hacer síntomas. A veces no tienen los síntomas, ¿no? Entonces, la endoscopia siempre, chicos, la endoscopia, ¿qué nos va a indicar? El tamaño de la úlcera, la lesión, si es gástrica, si es pulmonar, si es diferente el pronóstico, si tiene bordes celulares, unicirculares, la van a biopsiar. Y además, una cosa que ahora ha aumentado en la biopsia, la endoscopia más biopsia, yo puedo buscar el Helicobacter pylori en la biopsia. Yo puedo pedir el PCR con sensibilidad a la claritromicina.
Ahora esto esto es lo nuevo, ¿ya? No teníamos. Porque a veces en las cestas, pero la biopsia yo puedo pedir y me va a dar resultado, ¿no? Y es lo que quería yo también identificar el Helicobacter. Pero miren, las úlceras, chicos, pueden ser tan superficiales, pero muchas veces las úlceras son profundas, hasta pueden perforarse. Miren, puede llegar hasta la serosis y perforar la serosis. Entonces, las úlceras muchas veces comprometen toda la pérdida. Mira, hasta llegar a estos estadios, muchas veces el paciente está asintomático, no tiene mucha manifestación clínica, ¿ya? Mucha manifestación clínica no la hay. Pero por eso que la endoscopia es importante. Si yo veo una úlcera así, pequeñita, la tengo que biopsiar. Puede ser cáncer. Tengo que biopsiar, ¿ya? Necesito biopsiar. Necesito ver, les decía, H. pylori positiva, H. pylori negativa, benigna o maligna. Eso es muy importante. Depende de eso mucho el manejo. ¿Ya? El manejo. Las úlceras, siempre esto es importante. Ahora estoy contrastado con la película. De entrada, pero después endoscopio, ¿no? Siempre endoscopio de seguimiento de pacientes con úlceras grandes, complicadas, pacientes de tercera edad, siempre hay que descartar la agilidad y otro, confirmar el éxito de la medicación si el paciente tuviera infección por el Helicobacter pylori, siempre, ¿ya? Ahora, el tratamiento de la úlcera va a ser etiológico, depende si es AINES, voy a tener que discutir con AINES. Si es Helicobacter, voy a tratar el Helicobacter. Si es por cáncer, porque el úlcera llegó a úlcera, pero después es maligno, el cáncer, voy a tener que tratar el cáncer. Entonces, depende mucho la etiología, ¿ya? Voy a dar obviamente su persona, la producción de ácido, IBPs, el tratamiento es más etiológico, ¿ya? Más etiológico, ¿no? Higiénico dietético, la variante ácido, IBPs, principalmente en nuestro medio, erradicar el Helicobacter pylori, ¿sí? Que va a ser lo más importante, ¿ya? Si hay hemorragia, el tratamiento va a ser endoscópico y el tratamiento quirúrgico, si hay perforación, sangrado, oclusión, el tratamiento va a ser quirúrgico. Miren, estas son las complicaciones que dejan las úlceras. Las úlceras gástricas, por la localización, pueden ocasionar dos complicaciones: o hemorragia o se perfora, ya las úlceras gástricas. Pero las úlceras duodenales, ¿cuáles son las complicaciones? Tres complicaciones: o da hemorragia, o da perforación, o se estenosa. Aquí la estenosa. Entonces, esas son las tres complicaciones: hemorragia, perforación, estenosis, propio de la úlcera duodenal. En cambio, la úlcera gástrica, solo hemorragia y perforación. En la próxima clase vamos a ver hemorragia.